¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Resacón Deportivo, tercer programa de esta segunda temporada. Antes que nada, os quería pedir disculpas porque esta última semana en redes sociales, que como siempre, como digo, las tenéis abajo en la descripción, no he subido tantos vídeos. De hecho es la semana que menos vídeos he subido en mi vida, yo creo, desde que empecé en octubre, noviembre del año pasado. Fueron unos, bueno, se subieron 3 vídeos la semana pasada, pero bueno, es que también tengo mis motivos, mis excusas, por así decirlo, si se puede decir de alguna manera. Y es que yo estaba enfermo la semana pasada, tuve gripe el martes, el miércoles también, de hecho por Instagram, que muchas gracias a todos por haber llegado a los 550 seguidores, muchas gracias a todos. En Instagram lo avisé, entonces si queréis estar al tanto de todas las historias de mi actualización diaria, por así decirlo, de si va a haber vídeo ese día o si no va a haber, pues seguidme en Instagram, a pesar de que en TikTok, que gracias por llegar a los 800 seguidores, en TikTok no suelo subir stories, de hecho solo he subido una en mi vida, entonces prefiero que me sigáis en Instagram porque ahí es donde es mi red principal, de donde tengo más tiempo de uso, por así decirlo. Y también, obviamente, yo tengo mis picos de más motivación, de menos motivación, y esta semana ha tocado, junto con estar enfermo, etcétera, pues un pico de menos motivación. Pero bueno, esta semana, en principio, va a haber días. Volvemos al Prime porque va a haber días en los que seguramente haya dos vídeos diarios, dos vídeos cortos, y porque en este programa vamos a hablar de muchas cosas. De hecho, la intro yo quiero que sea corta porque ir al grano totalmente, porque me he visto muchísimos partidos y hay que hablar de muchísimas cosas. Vamos a tocar de las cuatro de las cuatro secciones del programa, vamos a tocar tres. Vamos a tocar primero el fútbol, vamos a tocar la Liga de Sports, la segunda jornada, en la que hemos tenido, pues eso, los triunfos del Barça, triunfo del Madrid, pinchazo del Atleti, pinchazo del Valencia. Hablaremos de esos cuatro equipos, empezando por el Madrid, luego el Barça, luego el Atleti y luego el Valencia. Y luego repasaremos la clasificación y también otras cositas arbitrales que dejan al Sevilla como líder, porque sí que es verdad que en el partido del Sevilla Athletic Club Unai Simón volvió a hacer de las suyas, pero sí que es verdad que la expulsión de Yuri pues deja mucho que desear, y Archivo Varia dijo que no era roja directa para absolutamente nada. Luego hablaremos de Premier League, que me vi un par de partidos, me vi el Arsenal Coventry. El Arsenal Coventry lo sacaré para vídeo porque va a ser un análisis bastante bueno, la verdad, y el fichaje de Christos Tzolis, de procedente del Brujas, el griego, les viene como anillo al dedo, así que cuidado con ello. Y lo hablaremos tácticamente ello. Mira que no suelo hablar de tanta táctica, pero en ese partido se vio muy claramente lo que quiere el equipo de Arteta en ese partido inaugural de Premier League, con ese 3-0 al Coventry City. Luego hablaremos también de ese Newcastle-Liverpool un poquito. No, o sea, el domingo fue muchos deportes, mucho todo, y me dio tiempo a ver unos 60-70 minutos hasta que Soboslai metió en la última jugada del partido de penalti. Y luego también hablaremos del Hull City Manchester United, que me lo vi el sábado por la mañana. 2-0 ganó el Hull City, un recién ascendido, que os doy un dato impresionante, y es que el United es la primera vez en la historia que pierde un partido inaugural ante un recién ascendido, de un partido inaugural de Premier League. O sea, flipas, la verdad, pero bueno. Y luego hablaremos un poquito de ello. Luego hablaremos de Hypermotion y de Serie A, para hablar, o sea, haremos resultados y clasificación. Y la Ligue 1 también, hablaremos de resultados y clasificación, y un poquito también de ese Marsella-Estrasburgo que me vi el viernes. O sea, muy completito el tema fútbol. Luego en tenis haremos, pues eso, repasaremos lo que ha sido Cincinnati, tanto en mujeres como en hombres, y también hablaremos de la previa del US Open, que no tengo ni idea de lo que va a pasar, pero va a ser una sección muy corta, luego rollo 3-4 minutos, tampoco mucho más, porque de ahí sacaré el clip de redes sociales de un tuit que me ha salido de José Morón, de un analista de Twitter muy reconocido, que hay muchísimo, que si tú ves los primeros 20 clasificados, cuidado con ello, y puede que haya alguna sorpresita de cara al US Open. Y luego en motor, la sección de motor, la Fórmula 1, Gran Premio de Zandvoort, se despedía de ahí de Holanda, una carrera bastante interesante, no está nada mal. Hemos tenido pues Fernando en los puntos, hemos tenido pues Norris ahí dominando, la verdad, como si fuese el año pasado. Hemos tenido a Verstappen pues como uno de los perdedores, luego también
pues Ferrari la cagó, obviamente, lo hablaremos de ello. Y luego también la IndyCar, Gran Premio de Washington, pues eso, tenía que tocar algún día malo a Alex Palou y le tocó ayer en su primera bola de partido para ganar su quinto título, pues lamentablemente no pudo hacerse con el título y lo peor es que su rival directo por el campeonato, el señor Kyle Kirkwood, ganó la carrera y le ha recortado más de 40 puntos de una tacada, pasando de, spoiler, de 134 puntos a 91 puntos. Todavía quedan 3 carreras, son mucha ventaja. Y esta semana también tenemos 2 carreras. Tenemos en el oval de Milwaukee carrera el sábado y carrera el domingo. Así que cuidado con ello. Palou puede que sea campeón el domingo en Milwaukee, así que veremos lo que sucede. De hecho, Palou quería que fuese campeón en Milwaukee porque es donde iba a estar toda la familia. Pero bueno, luego hablaremos de la carrera porque tiene mucho de qué comentar. Y lo habéis visto en el título, lo habéis visto en la miniatura, que ha sido un desastre, ha sido el peor fin de semana para Palou y demuestra que es humano. Pero bueno, ya que nos estábamos, cosa que nos estábamos un poco sorprendiendo un poquito, básicamente, de si era humano o no, o venía de otros planetas como Stephen Curry, etcétera. Que tengo ganas de que vuelva la NBA y el baloncesto, pero bueno, dentro de poco, dentro de un mes más o menos, pues seguramente pues ya tocaremos ahí el baloncesto. Así que vamos allá con el fútbol, vamos allá con la Liga de Sports, con la segunda mejor liga del mundo hasta que el señor Javier Tebas se vaya de su cargo. Vamos allá con el fútbol. Bueno, como he dicho, toca fútbol. Sí, a ver, estoy aquí pues grabando, como digo, grabando. Son las 9 de la mañana, no puedo hacer mucho ruido. Y también, que se me olvidó comentarlo en la intro, no sé si será el último podcast y los últimos vídeos en este setup. Como digo, lo avisaré en Instagram. En Instagram diré si vuelvo al setup de todo este año, o por el contrario, el día 31, el último día de agosto, en ese cuarto programa de la temporada, donde al final de este podcast haremos la agenda de la semana que viene. Bueno, la agenda de esta semana, que tocaremos la semana que viene, y os avisaré de si el cuarto programa se hace aquí en esta habitación, o se hará en mi habitación, en mi habitación original, básicamente, en el setup que estáis todos acostumbrados, con las fotos ahí detrás y toda esa vaina. Así que bueno, vamos allá con la Liga de Sports, vamos allá con esta segunda jornada de la segunda mejor liga del mundo. Mira, ahí está, me viene como anillo al dedo. Y estos han sido los resultados de la jornada número 2. Rayo Vallecano 1, Alavés 1, Betis 1, Real Sociedad 0, Athletic 1, Sevilla 3, Valencia 0, Celta de Vigo 0, Español 1, Real Madrid 2, Atlético de Madrid 2, Villarreal 2, Getafe 1, Racing de Santander 0, Elche 0, Barcelona 5, la goleada del fin de semana. Y luego 2 partidos hoy, Osasuna Levante, Málaga Deportivo de La Coruña. ¿Cómo queda la clasificación, señores y señores? Tenemos al Sevilla líder, sí, impresionante la verdad que yo tenga que decir esto a 24 de agosto de 2026. Alavés segundo, Atlético de Madrid tercero con 4 puntos, luego el Barça, que ya se pone cuarto, aunque le queda un partido, obviamente, del partido que jugará contra el Athletic Club el jueves, si no recuerdo mal. Luego el Español, Real Madrid, Betis, Getafe, Villarreal y Deportivo, que cierran ese top 10. El Betis y el Madrid y el Deport tienen un partido menos. Y luego Celta, Valencia, Racing, Rayo Vallecano, Elche, Osasuna, Real Sociedad, cierra esa permanencia. Y luego Athletic Club, Málaga y Levante, que se irían a segunda división. La verdad, un dominio espectacular del Barça, lo comentaremos luego. Jornada, pues eso, pocos goles, la verdad, salvo el Elche-Barça y el Atlético Villarreal, que también lo comentaremos, pero la primera parte fue aburridísima de cojones. De hecho, estuve a punto de quedarme dormido, menos mal que tenía de fondo también el Newcastle-Liverpool, porque si no, me hubiese quedado dormido. Menos mal que la segunda parte fue bastante más entretenida, menos mal. Pero bueno, vamos a primeramente hablar cronológicamente y por equipos, etcétera. Vamos a hablar del Real Madrid primeramente, en el que el Madrid salió en Cornellá en su primer partido de temporada con esta alineación: Courtois en portería, Dumfries, Hausen, Konaté, Carreras en la defensa. Luego el doble pivote era Bernardo Silva y Valverde. Luego era Güler, Bellingham, Vinicius y Mbappé. Güler era Bellingham Bellingham es el mediapunta, Güler en la derecha, Mbappé delantero y Vinicius de extremo izquierdo. Como han habido muchos partidos este fin de semana y quería muchos partidos de fin de semana, pues me he tomado la libertad de hacerme bastantes notas, la verdad. Y voy a estar viendo el móvil bastante,
pero sí que es verdad que el titular que deja este Real Madrid, bueno, antes que nada vamos a decir la alineación del Español para no enfadar a ningún perico. Dimitrovic, El Hilali, Riedel, Unai Núñez y Hinojo, Calatrava, Edu Espósito, Urco y Dolan, y luego Roberto y Javier Hernández en la punta de ataque. Pero el titular que deja es que Carlos Espí va a dar muchas alegrías a este Real Madrid. Es un delantero que ya lo sabemos que necesita el Madrid que flipas, que le viene muy bien al esquema, ya no solo de Mourinho, sino al todo el esquema del Madrid, con que ya hemos dicho siempre, ya lo dije el año pasado, que Gonzalo, si hubiese tenido más caché y no hubiese salido de la cantera más, ese mismo año, yo creo que hubiese sido titular en este Real Madrid, aunque sí que es verdad que estos perfiles, José Lu, Gonzalo y Carlos Espí, la verdad que le vienen muy muy bien al Madrid y le dan muchísimas alegrías al conjunto blanco, por detrás de esas estrellas que, por ejemplo, no brillaron el otro día, no brillaron el sábado, como fueron Mbappé, Vinicius y cuando estuvo en el campo el señor Diomandé, que hay que hablar bastante de ese cambio de Güler, de Güler, que fue el mejor del partido, hasta que lo sustituyeron por Diomandé. Los primeros 15 minutos del Madrid fueron muy muy buenos, estuvieron la presión bastante bien. Obviamente está claro que todavía no se puede ver nada de lo de Mourinho. Como digo, hasta mediados finales de octubre no se verá un equipo ya rodado, por así decirlo, que coincidirá más o menos con el clásico y todo eso, y con el clásico y un poquito después del derbi, pues ya veremos si Mourinho puede implantar esa idea que quiere con ese 4-2-3-1, aunque sí que es verdad que esa figura del centro del campo, Bernardo Silva como pivote, pues va a costar un poquito, pero bueno. Como digo, los primeros 15 minutos del Madrid fueron muy buenos, con la presión, siendo muy incisivo. Fruto de ello, en el minuto 9 mete gol Jude Bellingham tras un centro muy bueno de Arda Güler, en el que el cabezazo de Bellingham le pilla muy mal a Dimitrovic, porque Dimitrovic sale a por uvas y intenta salir, pero ve que no va a llegar a la bola, va retrocediendo la portería y no puede parar y le pilla retrocediendo a la línea en ese cabezazo de Jude Bellingham. Antes de ese gol, en el minuto 9, sucede la primera jugada polémica del partido, en el que el señor Calatrava, el extremo, que luego metió gol en el minuto 30 y pico, en el gol del empate para el Español, propició una entrada a Vinicius, que posteriormente le dio una patadita, le arreó una patadita de regalo. Y eso en el reglamento, eso es roja directa. Y para mí es roja directa, porque aunque no sea una agresión tan fuerte, el mero hecho de haberle ya pegado una patada sin balón, sin nada por el estilo, y ya después de haber pitado la falta, se considera una agresión de manual, la verdad. Y ojo, cuidado con esto, no es la primera roja que voy a pedir de este partido, ya lo veréis luego en la segunda parte, pero sí que es verdad que Calatrava jugó con reglas como si fuera del Real Madrid, básicamente, jugando con otras reglas. Parecía que estaba vestido de blanco, pero realmente no. Como yo estoy ahora mismo con la camiseta del Valencia, no estaba vestido de blanco, estaba vestido de blanquiazul, que es diferente, pero bueno, sí que es verdad que jugó con otras reglas, la de patadas que dio a Vinicius, etcétera. Luego también el Hilali también tuvo su momento en ese inicio del partido con Vinicius, pero sí que es verdad que jugó con otras reglas Calatrava y tenía que haber sido expulsado ya no solo en esa acción, sino en la siguiente, etcétera y todo eso. Y podéis decir, no, pero es la primera o la segunda entrada, da igual, es que da absolutamente igual. Yo me acuerdo, yo siempre pongo el ejemplo, la vuelta de semis de Copa del año 24-25, Atlético de Madrid-Barça. Primera entrada del partido, Azpilicueta le sacan amarilla cuando tendría que haber sido roja. Y la excusa de uno de mis colegas, en su momento, etcétera, de mi colega del Atleti, era que era la primera entrada. Pero es que eso da igual, da absolutamente igual. Obviamente, siendo árbitro no te vas a cargar el partido, pero si es una entrada absolutamente criminal como la que fue de Azpilicueta, ya os estoy poniendo ese ejemplo, con Frenkie de Jong y todo eso, pues
Pues eso básicamente que no, que da igual, o sea, da igual, hay que valorar la entrada, no si es la primera o lo que sea. Por ejemplo, no sé, cuando tú tocas la bola pero haces una entrada muy muy fuerte, se valora la entrada, no se valora si has tocado bola o no, porque yo me acuerdo también que Juliano, me acuerdo, en el partido de semis de Copa del año pasado, de la ida, Juliano tendría que haber sido expulsado en esa entrada de balde. Y una de las excusas que me puso en su momento, luego ya le reculé diciendo que se valora la entrada, no que toque bola o no. O sea, el no tocar bola, el tocar bola no te exime de que sea roja, por así decirlo. La excusa que me puso mi colega del Atleti en ese momento era que de que no era roja porque tocaba la bola, cosa que no es así, obviamente. Y en el reglamento lo pone claramente, claramente, porque ahí se valora la entrada. Porque tú puedes tocar bola, etcétera, pero partirle la rodilla, ¿sabes? Y eso no es así, ¿sabes? No es así. Entonces, por eso, sí que es verdad que eso, Calatrava jugó con otras reglas, como digo. Luego, después de eso, desde los minutos 15, 20 hasta el descanso, el Madrid se nota que tiene muchos internacionales, como como el Barça, etcétera, y se nota que este equipo de Mourinho está todavía queda mucho, mucho por trabajar. Obviamente sabemos que el centro del campo es inexistente en el Madrid, ya lo dijeron se filtró también que Mourinho estaba enfadadísimo porque no habían traído a ningún pivote así organizador como él le gusta, porque tiene a su pivote destructor como es supuestamente Tchouaméni, pero no tiene a su pivote organizador porque me vais a decir, no, pero Bernardo Silva, no, Bernardo Silva no es pivote organizador, es más un mediocentro, un interior que puede jugar más de media punta, ¿sabes? O sea, no es, como digo, no es Bernardo Silva un pivote organizador como es el señor Rodrigo Hernández Cascante. Así que, pues bueno, quería que esa duda. Y fruto de ello también, no estén atentos a las marcas. Ha habido muchos goles de pases atrás en esta jornada de fútbol. Ya no digo en España, sino también en las 5 grandes ligas. Pero sí que es verdad que ahí no están nada, nada atentos. Y no defienden a Calatrava, que está prácticamente en el punto de penalti. Y la tira a la paralela. Y tira el tiro a contrapié de Courtois, que ya había salvado algunas anteriores en lo que es el partido, pero bueno, sí, pero en esa no pudo pararla. Antes de eso y después de ese gol, Mbappé tiene bastantes claras ocasiones, pero falla bastantes ocasiones. Algunas más por mérito de Dimitrovic, otras más por demérito de Kylian Mbappé, que va al muñeco esa bola. Luego Vinicius en esa primera parte estuvo desaparecidísimo, estaba haciendo pues la de provocar a la grada, por así decirlo, obviamente. Así que, pues eso, por eso, en la delantera estuvo. El mejor fue Arda Güler. Y luego Bellingham se deshizo también bastante como un azucarillo en ese centro del campo. No ayudó mucho en la presión. Se nota que, obviamente, es el primer partido. Llevan un mes solo de vacaciones, o menos incluso. Entonces comprendo perfectamente que se vinieran abajo. No me esperaba que tan pronto. Yo me esperaba que fuese del 60 para adelante, la verdad. Me lo esperaba, porque obviamente sabes que estás reventado. Pero luego viene la segunda parte, que ahí pasan bastantes cosas que hay que analizar. La primera de ellas es que el Mourinho que todos conocemos, etcétera, que tenía esa rivalidad con Guardiola, etcétera, ayer, bueno, el sábado no lo vimos en el campo. Por desgracia no lo vimos en el campo y luego daré mi opinión al respecto, pero como haya cedido a las pretensiones de su florentineza, es que ya ningún entrenador puede tener libre albedrío en el Madrid hasta que Florentino fallezca. Os lo digo de verdad, os lo digo de verdad. Pero bueno, hablaremos luego y tendido de eso. ¿Por qué dices esto, Carlos? Porque ya está. Me va a dar la sensación de que Arda Güler va a ser uno de los cambios por decreto de José Mourinho. Sobre todo porque está Jan Diomande en el banquillo y no vas a dejar a tu estrella que has pagado 140 naparros por él. Y que encima su mejor highlight del partido, que encima para Masinri, su mejor highlight del partido es cuando abrazó de forma cariñosa a Marco Dimitrovic, porque como sabéis, o si no os lo digo,
se fueron compañeros en el Leganés. Bueno, los compañeros ahí en el Leganés, en esos partidos que estuvo Diomandé, que jugó luego en la empezó la cantera y luego pues accedió al primer equipo y coincidió con Dimitrovic en ese año en el Leganés, hace un par de años. Pero sí que es verdad que Arda Güler, que fue el mejor del partido, bueno, en ese momento el mejor del Madrid, de hecho mete la asistencia, mete pases filtrados muy muy buenos a Mbappé, a Vinicius no tanto, pero Mbappé estuvo muy muy bien, a Bellingham también estuvo bastante bien, o sea, metió bastantes pases a Bellingham también, filtrados. Pues sí que es verdad que lo cambias y Diomandé, que sí, que es la estrella 140, o sea, que es la estrella que has pagado 140 millones, etcétera, y todo eso, pues no hizo nada, básicamente. No hizo absolutamente nada. Hasta el punto de que el Diomandé que conocíamos del Leipzig y del Leganés, encarador, etcétera, se está. Bueno, en este partido creo que hizo menos cosas que Rodrigo Goes, os lo digo de verdad. Pero bueno, no vamos a quejar, no vamos a sobre reaccionar al primer partido de Diomandé con el Real Madrid. Haremos con absoluta calma porque si no tenemos ahí bastantes problemitas. Y luego también, pues sí que es verdad que después de ese cambio de Mourinho por Diomandé, pues sucede para mí, la segunda jugada polémica, que es un conjunto de jugadas, porque Vinicius pues estaba practicando natación de nuevo. O sea, creo que se ve que durante la semana no tuvo sesiones de natación y lo quiso practicar en el estadio el Cornellà Prat, RCD Stadium, Cornellà Prat, haciendo unos piscinazos bastante claros que, recordemos que esto no lo he dicho, tenía amarilla desde el minuto 20 por protestar y no le sacaron la segunda amarilla. Y aquí voy a exculpar un poco al árbitro, a José María Sánchez Martínez, al teniente José María Sánchez Martínez, porque esto es más culpa del reglamento que de Sánchez Martínez. ¿Por qué? Porque cuando hay un mínimo contacto, aunque sea leve e ínfimo, por desgracia, los jugadores tienen el libre albedrío de tirarse como si fueran pescaditos o como si fueran Magikarps. Y me jode muchísimo porque ahí no puede ser, ahí el reglamento tiene que cambiar muchísimo, porque no es lo mismo que, por ejemplo, y el ejemplo más claro que os voy a poner es el penalti que comete Lenormand esta misma jornada contra el Villarreal. No sé, creo que fue a Ayoce, si no recuerdo mal. Esos son dos jugadas completamente diferentes. Y ese contacto es el contacto que hace, el empujón que hace Lenormand a Ayoce es claramente penalti y es claramente roja, porque no tiene ninguna intención de disputar la bola, ningún momento. En cambio, con ese leve contacto que hace el defensa del Español a Vinicius, pues el árbitro, o a no ser que el árbitro les saque la amarilla y la segunda amarilla de primeras, que podría haberlo hecho perfectamente, pues el VAR no puede intervenir. Obviamente sabemos que el VAR no puede intervenir para sacarle segunda amarilla, en este caso a Vinicius, pero sí que es verdad que no puede ser que por mínimos contactos te puedas tirar y a ver si poniendo la pierna, pues contactas con la pierna del defensor y te pitan penalti, ¿sabes? Porque esto va a parecer natación, y no quiero que sea natación. No quiero ver a Michael Phelps en un partido de fútbol. Yo quiero ver a Vinicius, a Mbappé, a Diomandé, a Bellingham y a mi prima la calva, ¿sabes? O sea, por favor, es que me toca los huevos muchísimo, porque el reglamento está hecho muy muy mal y demuestra que el arbitraje en España es muy malo ya de por sí, pero el reglamento no acompaña para absolutamente nada, de verdad. O sea, y me toca mucho los cojones, como digo, pero bueno, me toca mucho los huevos, no lo voy a negar, pero muchísimo, la verdad. O sea, Vinicius, que es mi opinión, Vinicius tendría que haber seguido expulsado, pero clarísimamente. Y esos leves contactos de los defensores sobre Vinicius no te eximen del piscinazo más grande, o sea, de los piscinazos que hiciste, porque no fue uno, fueron bastantes, fueron varios piscinazos. Y me jodió muchísimo que por culpa del puto reglamento, pues del puñetero reglamento, pues no puedas expulsar a Vinicius. Porque claro, ese leve contacto te exime o sea, puedes hacer los piscinazos que te salga de los huevos. Me toca mucho
valga la redundancia, los cojones, me tocan muchísimo los cojones que no se haya expulsado a Vinicius, la verdad, por esos piscinazos tan grandes. También te digo, históricamente, o sea, en el Madrid ya llevamos un par de años que con la llegada de Mbappé se están tirando como moscas, tanto Mbappé como Vinicius, bueno, sobre todo Mbappé y Vinicius, y no les están sacando ninguna amarilla, la verdad, no les han expulsado, y dudo que les vayan a expulsar, teniendo en cuenta que van de blanco vestidos. Pero bueno, y luego después de ello, después de esa no expulsión a Vinicius, de los fallos de Mbappé y todo eso, llega el momento Carlos Espí, para el momento en el que estaba esperando, del minuto 80, entró en el minuto 80 y en el 91 coge un rechace a una pequeña internada de Mbappé en el área que no despeja la defensa del Español. Y Carlos Espí está atento, súper atento, ya las portadas de los periódicos de aquí de España, ya es pues eso, ya es el nuevo José Lu y todo eso, y le da la victoria al Real Madrid, un Real Madrid bastante pobre, pero que bueno, todavía no hay que sobrereaccionar a ese primer partido de Mourinho, pero sí que es verdad que se nota y es el mismo partido que estábamos viendo los aficionados en estos últimos 2 años. Pero bueno, cerramos aquí el Madrid, ya no tengo nada más que comentar, ni mucho menos. Me toca mucho los huevos, no me lo van a negar, me toca mucho los huevos lo de Vinicius, es que lo del reglamento pero bueno, es lamentable, pero bueno, absolutamente lamentable, pero bueno. Por eso, bueno, que no lo he dicho, el Madrid jugaba este primer partido de Liga, debutaban 3 de los fichajes, debutaba Dumfries, debutaba Konaté y debutaba Bernardo Silva, que bueno, que no estuvo nada mal, pero no estuvo, bueno, ni fu ni fa, pero bueno, sí que es verdad que eso, el mejor fue Arda Güler y Arda Güler estaba en el banquillo, o sea, flipa la verdad, pero bueno. Así que cerramos el tema del Madrid porque hay que ir bastante hablando de bastantes equipos. Y vamos a hablar ahora del Barça, de la victoria, de la contundente victoria de ayer ante el Elche 0-5. Y eso que el Elche en la primera parte, a pesar de irse 2-0 abajo en el marcador, jugó un partido bastante bueno con la presión. Sí que es verdad que la línea adelantada que propuso, ahora mismo no me acuerdo quién es el entrenador del Elche ahora mismo, Martín Anselmi, perdón. La línea del fuera de juego que propuso Anselmi, pues sí que es verdad que no les funcionó muchísimo. De hecho, los 2 primeros goles, sobre todo el segundo gol, tras una mala salida que recupera Bernal, etcétera y todo eso, en 2 toques se plantan ya prácticamente en el área y con ya Adeyemi debutó en el Barça con golito. Después, luego también Adeyemi, aparte de Adeyemi, jugó Joan García, Xavi Spark, Christensen, Eric García, Gerard Martín, Marc Bernal, Gavi y luego Lamine, Fermín, Rafinha y Karim Adeyemi, como digo. El primer gol, el penalti es clarísimo, pero clarísimo. Ese penalti no se explica sin la presión del Barça de Flick, está en el gol se ve claramente cómo va presionando Rafinha, va presionando Lamine, va presionando también Fermín, y eso ayuda muchísimo a recuperar en 3/4 de campo rival y plantarse en 2 toques en el área. Y esa rotura de cadera de Rafinha que metía el primer gol de la temporada del Barça en Liga, como digo. Luego el segundo gol, como he dicho, es eso, o sea, otra recuperación de Bernal, que me jode muchísimo que Bernal no va a tener tantos minutos con la incorporación de Rodri, aunque bueno, ya veremos Rodri en qué condiciones físicas llega y todo eso, y si en los partidos importantes Flick va a poner a Bernal o va a poner a Rodri, ya veremos, pero bueno. Sí que es verdad que va a tener ahora más minutos porque Gavi, por desgracia, en el minuto 45 se fue lesionado. Putada, la verdad, gorda, pero putadón gordo. Se le veía bastante renqueante, como digo. Y por eso el Elche, a pesar de irse 2-0 abajo en el marcador, en el Martínez Valero, la verdad que jugó muy buen partido, sobre todo una muy buena primera parte, pero ese gol de Adeyemi en el 45+3, con ese error en la salida del balón de uno de los defensores, que recupera Bernal, y en 2 toques, como digo, se planta en el área, y Rafinha ve muy bien a Adeyemi, que por cierto, Rafinha lo he puesto como MVP ahí en el cuadrito del gráfico, lo habéis visto ahí en el gráfico, que para mí ha sido el MVP de la jornada, 2 goles, una asistencia, así que eso se lo merecía claramente el señor Rafael Díaz Beloli, alias Rafinha. Y luego después, pues después de eso, el Barça desde el 65 hasta el 80 mete los 3 goles, encima
Primer balón que toca Anthony Gordon, asistencia a Rafinha en el minuto 67. No voy a hacer la coña, obviamente. Pero eso, primera bola que toca Gordon, la deja pasar, creo que era Fermín, y Rafinha que define perfecto, la verdad, define perfecto el palo corto. Y luego ya vinieron los 2 goles de Fermín. El cuarto fue... el cuarto gol del Barça con el gol de Fermín me parece una puñetera locura. Demuestra que pues eso es el mejor media punta del mundo. Me ha jodido que flipas a mí de que no haya ido al Mundial. Ya lo sabemos todos, las historias de todos sus compañeros del Barça con la Copa del Mundo, menos él, en su perfil de Instagram de color negro, en fondo negro. Me jode muchísimo, pero bueno, el duelo que vamos a tener entre Bellingham y Fermín por ver quién es el mejor media punta del mundo va a estar bastante interesante. Güler y todo eso, la verdad que ese duelo va a estar bastante interesante, pero bueno, ya desde el año pasado yo ya lo dije que Fermín es el mejor mediapunta del mundo y lo demuestra claramente metiendo esos 2 goles y sobre todo el cuarto gol que me parece impresionante porque controla de espaldas a la portería y hace un giro 180 grados para colocarse en el área brutal. Y luego después de una recuperación después de que Anthony Gordon hiciese una pared, creo que fue con Bernal, si no recuerdo mal, o con uno de los mediocentros, pues se va por banda, y catapum, ahí está. Y tenía el pase ahí, el pasito de la muerte, el pasecito guarro, como se suele decir como los fifes solemos decir, por eso el pase ahí. Y Fermín define para conseguir un doblete en su primer partido de liga. Así que siempre, ya sabemos, siempre aquí somos soldados de Fermín López. Pero bueno, victoria muy contundente del Barça. Victoria muy, muy contundente del Barça. 5-0, sí, están diciendo, sí, pero al Elche, etcétera, ya veremos otros rivales, sí, pero es que lo mejor para el Barça es que no han necesitado de un 9 para ganar el partido. O sea, la movilidad que tienen arriba tanto Rafinha como Adeyemi, como Gordon, como Fermín, como Lamine, que encima Lamine tampoco hizo un partido tan espectacular, se nota que está todavía reventado y aún así nos dejó detallitos de calidad como sus famositas trivelas de los cojones, porque a mí me encanta cuando hace trivelas, es que me encanta la verdad. Dejó solo a Rafinha y Rafinha que se le quedó atrás el control y puede haber metido hat-trick perfectamente Rafinha, pero sí que es verdad que, aunque Lamine no sea del mejor del partido y todo eso, te deja unos detalles de calidad que sabes que está en el partido y sabes que en cualquier momento se puede activar, y eso es típico de las superestrellas, por así decirlo, de las superestrellas y de las superestrellas mundiales, de los jugadores de clase mundial, de élite mundial. Pero eso sí que es verdad que bueno, que el Barça, pues eso, o sea, la movilidad que tiene arriba es impresionante, es lo que quería Flick con Gordon, con Adeyemi, etcétera, con Rafinha, porque quiere imitar más o menos lo que es el estilo del PSG con Kvaratskhelia, con Dembélé, con Barcola, etcétera, gente con Doué, con gente súper móvil que puedan ser extremos, que puedan ser incluso falsos nueves, etcétera, y pues eso es el modelo que está haciendo más o menos exitoso a lo que es el Barça y lo que es a Flick, aparte de la presión también, que eso también en 2-3 toques el Barça se plantó en el área, el rival del Elche, y catapum, y eso es lo que Mourinho debería de ver en el Barça de Flick, al igual que intentó plantarle cara a cara, o sea, jugarle a pecho descubierto en el primer partido a Guardiola y vio que no podía, pues y tuvo que hacer acciones bastante defensivas, bastante guarras, etcétera, poniendo como ejemplo a Pepe de pivote. Aquí sí que puede con los jugadores que tiene. Sí que es verdad que no tiene el centro del campo que tiene el Barça, ni mucho menos, pero sí que es verdad que arriba se pueden combinar muy rápidamente, tienen mucha movilidad, tanto Vinicius como Mbappé, como Diomandé, etcétera, y pueden plantarse en 2-3 toques en el área. Y sí que es verdad que Mourinho también puede implantar eso, y sabemos que Mourinho históricamente es eso, en 3-4 toques estar de tu área al área rival. Y pues eso es un gran modelo que puede pillar Mou de cara a alcanzar ese máximo potencial que, como he dicho antes, es de septiembre, o sea que va a ser que no va a pasar de mediados, finales de octubre, como digo, en esa tercera, que coincidirá con la cuarta jornada de Champions, y con el clásico, el primer clásico de Liga, que si no recuerdo mal se juega en el Camp Nou, si no recuerdo mal, en el primer clásico de Liga, pero bueno, todavía no lo sé, la verdad, pero bueno. Como digo, eso, victoria muy contundente del Barça, súper fácil,
0-5, así se empieza, así Flick empieza pues la defensa del título súper bien. Y luego sí que es verdad que el jueves tienen partido contra el Athletic Club, y luego el lunes de la semana que viene tienen partido contra el Rayo Vallecano en el Camp Nou, así que bueno, pueden ser un 9 de 9 para empezar la liga, cosa que no estaría nada, pero que nada mal. Luego seguimos con el Atlético de Madrid Villarreal. La primera parte fue, ¿cómo decirlo? Voy a parafrasear al señor Alberto Chicote. ¿Lo quieres en una palabra o en dos? Una palabra, mierda. Dos palabras, puta mierda. Así de claro te lo digo. O sea, qué basura de primera parte. Estuve a punto de quedarme dormido. Esta típica tarde de domingo. Sales el sábado sales madrugada del sábado al domingo, etcétera. Te acuestas tarde, etcétera. Y se pesaron. El cerebro me pesó más de lo debido, porque ya venía de ver Gran Premio de Zandvoort, venía de ver algo del City Bournemouth, etcétera, y se me juntó a las 5 ese Atlético Villarreal, se me juntó a las 5:30 el Liverpool Newcastle, que menos mal que el Newcastle Liverpool en la primera parte estuvo algo entretenido por así decirlo, aunque tres de los 4 goles vinieron en la segunda parte. Pero sí que es verdad que la primera parte del Atlético Villarreal, aburrida no, lo siguiente, tuvieron ocasiones ambos, pero sí que es verdad que la veda se abrió en la segunda parte con gol del señor Ñengo Flow Baby Lover, alias Marcus Pubil, que golazo espectacular, la verdad. No es, bueno, Luis Junior, también te digo, podría haber hecho algo más, la verdad. También te digo, no se espera ese disparo con la zurda de Marpubil. Y luego pues eso, las dos acciones de penalti, las dos me parecen claras, me parecen muy muy claras. Puede que a lo mejor Lenormand un poquito exagerado lo que es la roja, pero sí que es verdad que no tiene ninguna intención de golpear, de jugar la bola en ese segundo penalti. Entonces, claro, le empuja, ¿sabes? Le empuja justo antes o justo cuando tira, ¿sabes? Y eso es claro penalti, obviamente. Y el primero también es muy, muy claro, como digo. Y por eso estuvieron... Oblak se quedó modo estatua en los dos penaltis. Y el Atlético pues jugaba un poco con fuego, y el error claro del Villarreal, que para mí es lo que le jodió la victoria, y que de momento los dos partidos que ha jugado fuera de casa ha empatado los dos. Sí que es verdad que son campos complicados, Sardinero y Metropolitano, que en ambos la gran mayoría de equipos, si no te llamas Barça Madrid, todos los equipos que no se llamen Barça Madrid tienen muchísimas posibilidades de ni siquiera sumar un empate, así que buen empate, como digo, del Villarreal. Pero sí que es verdad que el Villarreal la cagó que flipas en irse para atrás y estar a merced de los pases de Baena, que está súper inspirado, que después del gol que metió contra el Málaga el otro día de tiro libre, que fue espectacular, fue el gol de la jornada para mí. Pero sí que es verdad que no puedes estar a merced de los pases. Sí que es verdad que estaban bastante juntitos, pero Baena estaba súper inspirado, y el pase que mete es súper bueno para Juliano, que mete ese gol del empate. Y pues eso, se queda un empate bastante amargo para el Atlético de Madrid, que ya empieza a ceder puntos ya en el propio Metropolitano, en el que el protagonista destacado fue el señor Julián Álvarez, porque le pegaron unos pitos bastante curiosos. Ojalá tener vídeo o imágenes de ello, porque mi colega del Atlético, como digo, fue al Metropolitano a ver ese partido. De momento no nos hemos hablado con respecto a ese partido. Muy seguramente nos hablemos hoy o mañana martes, etcétera, sobre lo que fue el partido, porque tendrá mucho que comentar, tendrá mucho que despejarse, la verdad, de mucho de desestresarse, como digo, porque sí que es verdad que los pitos a Julián fueron bastante desmedidos, pero sí que es verdad que se le ve en la cara a Julián que ya no está en el Atleti. O sea, está físicamente, pero psicológicamente, mentalmente no está en el Atleti desde hace mucho tiempo, desde que yo creo que falló ese penalti contra la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey, como digo. Yo creo que desde ese momento, Julián ya no está mentalmente en el Atlético de Madrid. No está. O sea, es como cuando estabas en clase, estás físicamente en clase, pero estás ya sea pensando en los laureles, en las musarañas, en todo, estás dormido, empanado a las 8 de la mañana en pleno bachiller, y no estás, básicamente, y no estás atendiendo absolutamente nada. Pues eso es Julián Álvarez ahora mismo.
Encima se llevó una sonora pitada. Y por eso yo, como digo, sí que es verdad que alguien tenía que estrenar La cárcel de Apolo, Gilmarín, etcétera. Y como no, Julián Álvarez tenía que ser clarísimo. Y esto es muy perjudicial para el Atlético de Madrid, como digo. ¿Por qué? Porque va a bajar su valor de mercado, va a hacer una temporada de mierda. Y lo peor es que el Barça, el año que viene, si tiene más pasta, porque va a tener pasta, con las ventas de Casa 2 y a lo mejor de Frenkie, cuando se deshagan del contrato de Ter Stegen, etcétera. Quieras o no, pues van a ir a por Julián Álvarez. Y no van a ofrecer los 150 millones o los 100, bueno, 120, 130 millones, etcétera. Van a ofrecer mucho menos, van a ofrecer 100. Y con 100 el Atleti no va a tener más huevos, si Julián Álvarez hace una mala temporada, que aceptar. Van a tener que aceptar esos 100, 110 millones del año que viene. Cosa que, pues eso, o sea, porque tú no vas a estar 3 años, 3 años en una cárcel, 3 o 4 años hasta que acabe tu contrato en una cárcel, que sí que es de oro, etcétera, y todo eso, porque seguramente sea el que más cobra junto con Oblak. Pero sí que es verdad que no va a estar ahí. Sobre todo porque le viene muy mal al Atlético, porque podría venderlo por un valor de mercado altísimo. Y se pueden, porque no vas a tener a un tío descontento en la plantilla que encima ya no solo te jode a ti personalmente, sino te jode al resto del vestuario en el estado de ánimo y todo eso, porque se le ve en la cara a Julián, que por cierto se ha dejado el bigote como yo, básicamente, y un poquito el pelo así como yo. Pero sí que es verdad que no vas a joderlo, ¿sabes? Está muy triste Julián Álvarez, se le ve triste, tristón. Y por eso, la verdad que deja mucho que desear la situación esta. Y pues bueno, los pitos del Atlético, pues eso, ¿son merecidos por haber hablado? Sí, pero bueno, sí que es verdad que hay algunos medios en Argentina que decían que estaba pactado esto, que tenía que hablar entre Atleti y Julián, que tenía que hablar en el Mundial, etcétera, y todo eso, para atacarle y todo eso. Yo no me lo creo de momento porque los medios argentinos, pues eso, al tener poco IQ, pues eso, o sea, ¿no? La gente de Argentina suele tener poco IQ, no lo digo yo, lo dice Internet, que el IQ medio de una persona de Argentina es de 85, o sea, cosa que, para que ponernos en contexto, hay varias, o sea, de 75 para abajo, científicamente hablando, eres retrasado mental. O sea, no es coña. O sea, si tienes un IQ de 75 para abajo, eres retrasado mental. Entonces, claro, de creérmelo de los argentinos, pueden tener muchas informaciones, etcétera, pero sí que es verdad que meten mucha opinión dentro de su propia información. Más opinión que información incluso, pero bueno. Como digo, por eso, no beneficia para nada que esté Julián así. Y lo mejor es que busquen una salida, obviamente, pero bueno, si no se empeñan en ficharlo, en venderlo al Barça y no hay ningún equipo interesado, etcétera, que les convenza y todo eso, o que esperen la oferta del Arsenal. Si esperan la oferta del Arsenal, el Arsenal va ganando 3-0, 4-0 y ahora mismo es el máximo candidato para ganar la Premier, pero bueno, para revalidar el título de Premier, pero bueno, ya veremos lo que sucede. Y luego también hay que hablar un poquito de este club tan asqueroso llamado Valencia Club de Fútbol. Valencia 0, Celta de Vigo 0. Vaya forma de empezar tu último año en Mestalla, con un empate sin goles ante el Celta, en el que solo haces un puñetero tiro a puerta en todo el partido. Bueno, realmente un tiro a puerta en 90 minutos, luego haces el segundo en el 92, que tienes la más clara del partido, haciendo pases atrás, así para mantener el marcador. Jugando con fuego, el Celta, Marcos Alonso casi te mete una en el 88 que pasa rozando el palo, que los que estaban ahí en esa parte de la grada lo veían dentro. Sí que es verdad que es positivo este resultado, primero porque el Celta te ganó los 2 partidos el año pasado, y segundo, pues eso, o sea, que has visto que Rinosuke Sato ayuda muchísimo en la presión, ayuda muchísimo, o sea, el mejor jugador, va a ser el mejor jugador de este año del Valencia, sin ningún tipo de duda. Sí que es verdad que tener a Gil Manzano como árbitro que las amarillas pues se las guarda ya no solo en el bolsillo ni en su recto, sino en el propio vestuario, porque es increíble cómo el Celta pegó los capullos, cómo el Celta pegó, que tuvieron como 15-16 faltas en todo el partido y solo le sacaron como 2-3 amarillas nada más. O sea que Gil Manzano se reservó las tarjetitas. Yo cuando vi que enfocaban al árbitro y era Jesús Gil Manzano, es en plan...
Ay, madre mía, la que me espera por decirlo de una forma súper suave, pero bueno. Como digo, no puedes jugar así en Mestalla ante tu gente, primer partido de la temporada, haciendo pases atrás, yendo atrás, jugando con fuego contra un Celta que es superior a ti, que te ha dominado. Intentas guardarte con la posesión para que no encerrarte porque sabes que defensivamente estás mal. Dejas encima también en su debut, se fue lesionado, tiene un pequeño esguince y está fuera una semana. Por tanto, el partido de mañana contra el Betis, cuando estoy grabando esto, el partido de mañana contra el Betis no lo va a jugar. Pues eso, se le nota mucho las carencias. Sería muy importante ganar contra el Betis el martes a las 9 de la noche. Porque luego vas a ir a Coruña a jugar contra el Depor y luego vas a recibir una sonora paliza contra el Fútbol Club Barcelona después de ese primer parón de selecciones, como digo. Así que es importante el partido del martes contra el Betis. Así que veremos lo que sucede, pero bueno, el partido fue aburrido de cojones, menos mal que lo estaba viendo con mi colega del Atleti, porque si no me hubiese quedado absolutamente dormido, aunque sí que es verdad que el sábado salí, así que tenía que estar un poquito activo, pero sí que es verdad que no, o sea, no puedes jugar así en tu primer partido de la temporada, en Mestalla, siendo, pues eso, o sea, el último año de Mestalla, como digo, así que bueno... Me jode una puñetera barbaridad. Pero me jode, o sea, que flipas, la verdad. Y los aficionados se fueron muy, muy cabreados, pitaron, etcétera. Pitaron mucho y no se fueron nada contentos. Y me jode una barbaridad empezar así la temporada. Pero bueno, por lo menos es un empate contra un equipo que es muy superior a ti. Así que tampoco pasa absolutamente nada. Y más teniendo en cuenta... O sea, no pasa nada del todo, por así decirlo. Pero más teniendo en cuenta que perdiste los dos partidos, que te fuiste goleado de Balaídos y perdiste en Mestalla cuando ibas ganando el partido. Así que bueno, no es tan mal el empate. Pero bueno, sí que es verdad que quiero algún golito y que no sea de penalti. Que no sea de penalti los goles del Valencia. Pero bueno, como digo, cerramos lo que es la Liga Española. Ya no se me ha olvidado nada por absoluto. Vamos allá con la Liga Hypermotion. Estos han sido los resultados de la mejor segunda división del mundo. No lo tenía aquí preparado el gráfico en Google, perdonad chavales. Aquí tenemos los resultados de esta segunda jornada de la Liga Hypermotion. Córdoba 2, Girona 1, Oviedo 0, Leganés 1, Albacete 1, Real Sociedad B 2, Ceuta 0, Las Palmas 2, Eldense 2, Cádiz 2, Eibar 1, Valladolid 0, Sporting Gijón 1, Burgos 0, Castellón 0, Sabadell 0 y Tenerife 1, Almería 0. Y se cierra la jornada con un Celta Fortuna Andorra y con un Granada Mallorca. ¿Y cómo queda la clasificación, señores y señores? Pues tenemos a los dos equipos de la isla, de las Islas Canarias, en ascenso directo con 6 puntos, con 6 de 6. Leganés, Sporting y Gijón, Castellón con 4 puntos. Luego Andorra, que cierra ese playoff, aunque tiene un partido menos. Y luego Almería, Mallorca, Córdoba, Burgos, Real Sociedad B cierra ese top 11. Y luego Eibar, Cádiz, Sabadell, Granada, Celta Fortuna, Girona, Oviedo, que cierra permanencia, y luego el Eldense, Albacete, Valladolid y Ceuta, que los tres últimos equipos han empezado ya con 0 de 6. Y por cierto, Granada, Celta Fortuna, Mallorca y Andorra solo llevan jugados un partido. Así que los equipos isleños han empezado muy muy bien. Las Palmas yo lo veía como uno de los candidatos, la verdad, tiene un muy muy buen equipo. A ver, el Tenerife es el típico equipo que viene de ascender de primera ref a segunda división y claro, se hace un poco la crecida. Así que es verdad que tienen un delantero muy muy bueno, Enrique Gallego, y de hecho el MVP lo he puesto en lo que es el en el gráfico. Era el jugador japonés de Las Palmas que hizo gol y asistencia, Miyashiro, que se me olvidaba, en ese 0-2 de Las Palmas en campo del Ceuta. Espero que no tenga la muletilla esa de decir cancha como si fuera un argentino, pero bueno, no, en campo de el Ceuta, que encima también hubo, por eso, una pancarta o algo así, que Ceuta no se vende o algo así, si no recuerdo mal. Así que, pues bueno, la verdad que bueno, que tenía que un poco, pues, o sea, que tienen que reivindicarse, obviamente. Así que vamos a pasar ahora sí a la mejor liga del mundo, a la Premier League. Y estos han sido los resultados de la primera jornada de la Premier League. Arsenal 3, Coventry 0, Hull City 2, Manchester United 0, Ipswich 2, Sunderland 1, Everton 2, Crystal Palace 0, Nottingham Forest 0, Leeds 1, Brentford 3, Tottenham 0, City 2, Bournemouth 1, Brighton 4, Aston Villa 0 y
y Newcastle 2, Liverpool 2, y se cierra la jornada con un duelo de viejos conocidos entre Fulham y Chelsea, entre Álvaro Arbeloa y Xabi Alonso. ¿Cómo queda la clasificación? Ahora mismo, pues Brighton, Brentford, Arsenal y Hull City irían a Champions. Everton está ahí también, empatado con el Hull City. Luego Ipswich, City, Leeds, Liverpool, Newcastle cierra de top 10. Y luego Chelsea, Fulham, que no han jugado todavía. Bournemouth, Sunderland, Nottingham Forest, Crystal Palace United, que cierra esa permanencia. Y luego Tottenham, Coventry City y Aston Villa, que irían a segunda división. Hacer un poco captura a los fans del Arsenal, que ese es lo que debería haber sido el año pasado. Pero bueno, de ese descenso del Tottenham. Pero bueno, como digo, el Arsenal, hay que hablar del Arsenal. El Arsenal ahora mismo está en un estado de flow espectacular. Y el fichaje de Christos, el fichaje que han hecho procedente del Brujas, el fichaje del jugador griego, les viene como anillo al dedo. Y en este primer partido del Arsenal Coventry City, y en estos dos partidos que han jugado junto con la final de la Community Shield, se nota que Christos va a ser uno de los mejores fichajes de toda la temporada. Ya no te digo de Inglaterra, sino de las 5 grandes ligas. Porque en el primer gol, en solo una jugada, ya se vio lo que quiere Arteta del equipo y sobre todo de Christos. En el primer gol del Arsenal contra el Coventry City, hay un cambio de orientación de derecha a izquierda en el que Christos no la gana de cabeza, pero provoca una presión que con su 1,80 m pues hace desestabilizarse mucho al lateral del Coventry City. Y eso hace que recupere la bola tras una presión tras pérdida muy buena que propone siempre el equipo de Arteta. Y gracias a que Calafiori se está incrustando, por así decirlo, como otro atacante más, otro extremo o incluso mediocentro ofensivo, muy a lo Nico O'Reilly con el Manchester City cuando lo probó Guardiola, o muy a lo Luis Skelly cuando lo probó hace un par de años con Arteta. Nuno también, con Arraf, con Nuno, etcétera. Ese tipo de laterales que están convirtiéndose en mediocentros, en muy llegadores, etcétera. Genera un 2 contra 1 que prácticamente es un 2 contra 0 porque está un poquito mirando las musarañas el lateral del Coventry City. Por eso hace que pasen dos cosas. Una, que doble a Calafiori y que Calafiori intente un centro o un pase atrás o un pase al pico del área. O que Tzolis haga un amago al pase de Calafiori y vea, un amago de un pase en profundidad a Calafiori, y eso genere bastante espacio en la defensa, bastante hueco en lo que es en la defensa, y claro, vea a Havertz totalmente solo en el punto de penalti y meta ese primer gol. En solo una jugada hemos visto todo lo que quiere Arteta, tanto del equipo como de Christos. Que intente ganar de cabeza los pases, los cambios de orientación, gracias a su 1,80 m para ser extremo, que está bastante bien. Si no lo consigue, que genere presión, una presión tras pérdida. Esa es la segunda característica del equipo de Arteta. Y tercero, que acompañe, que sea rápido y preciso en sus decisiones, cosa que en estos dos últimos partidos lo está haciendo muy bien, porque lleva en estos dos partidos unas 3-4 asistencias, si no recuerdo mal. Hizo 2 asistencias el otro día en la final de la Community Shield y hoy el viernes hizo también otras 3, otra asistencia o incluso 2 asistencias, así que muy bien por parte de Christos, que la verdad le viene muy bien al Arsenal, como digo. Y también, pues eso, que sea preciso en sus decisiones, que de momento lo está siendo. Y el fichaje está siendo pero que muy bueno del señor Christos, aunque el MVP, que lo he puesto en el gráfico de la Premier, ha sido Jack Hinchelwood, el número 8 del Brighton, que fue clave porque metió 2 goles en la victoria, en la petada, iba a decir un insulto, pero no, la petada que le pegó el Brighton al Aston Villa en apenas media hora, 4-0 en apenas 30 minutos, con un gol en propia, una cagada de Pau Torres, luego se meten en propia, con una jugada que le da el palo, luego le da en la defensa, etcétera, y luego Hinchelwood pues metió doblete. Y pues eso, luego para más Henry, Joao Gómez, el ex de los Wolves, fue expulsado, así que pues bueno, muy mal empieza el equipo de Unai Emery, pero bueno, sí que es verdad que todavía hay que carburar, porque algunos jugadores sí que es verdad del Aston Villa eran internacionales, como digo.
Bueno, Konsa, aunque se va a ir al Arsenal, el Dibu, aunque el Dibu no estaba jugando. De hecho, no estaba jugando ni el nuevo fichaje, Suzuki, porque Suzuki, el portero del Parma del 2002, lo ha fichado el Aston Villa tras caerse su fichaje por el PSG. Así que pues eso, buenos partidos. Luego el Hull City Manchester United. Empieza fatal el United, ya lo he dicho en la intro de este podcast, es la primera vez en la historia que el Manchester United pierde un partido inaugural de Premier League ante un recién ascendido. Encima 2 goles del Hull City a balón parado. Tú no puedes ganar una Premier con una defensa conformada por Harry Maguire, Aiden Heaven y Luke Shaw. Ya te lo digo yo, y eso que los puse segundos porque confío en Carrick, confío en el ex mediocentro del United, porque sabe las cosas, me dio muy buenas sensaciones el año pasado, pero sí que es verdad que muy mal, la verdad, muy mal. Y también es verdad que el Hull City tiene una defensa muy férrea que se puede con esos 5 defensas puede acostumbrar puede hacerle complicado a los equipos. Encima, luego la celebración, porque estaban haciendo la celebración del tigre ahí los aficionados del Hull City, dejándonos una de las imágenes de la jornada. Pero sí que es verdad que el 2-0, pues por eso, hace bastante justicia, porque el United tampoco es que hiciese un partidazo, como digo, pero bueno, sí que es verdad que estuvo pues muy mal, la verdad. No le salieron los centros laterales. Bruno Fernández estaba absolutamente desaparecido. El supuesto mejor mediapunta del mundo, pero bueno, uno desaparecido, otros metiendo doblete y siendo claves en el partido, con Fermín López, obviamente. Así que pues bueno, absolutamente, pues eso es lamentable. El partido del United. Para empezar, luego el City Bournemouth, que se salvó que flipa sobre la campana el City, aunque me salió ayer por la noche una jugada de cómo sacó la bola el equipo de Maresca, que casi acaba en gol, que podría haber sido el gol de la jornada. Ha habido muchos goles de la jornada, por así decirlo. Uno de Che Adams con el Torino, algunos también bastante buenos. Pero sí que es verdad que si hubiese metido ese gol el City, bueno, o sea, el equipo de Maresca ya empezaría a dar miedo, pero bueno, 2-1 para el City. Y luego también el Newcastle-Liverpool, que el Liverpool muy mal en las contras, o sea, estuvo fatal. Los 2 goles del Newcastle fueron 2 contraataques conducidos o materializados por Anthony Elanga. Con ese primer gol, y luego la asistencia de Anthony Elanga a Joe Willock en ese segundo gol, y se salvaron de milagrito en el 99 cuando habían añadido 5 o 6 minutos en ese partido, y el Liverpool que sacó un empate con posiblemente el mejor lanzador de penaltis que hay ahora mismo en el mundo, que es Dominic Szoboszlai. Así que pues bueno, por lo menos el Liverpool tiene algo algún jugador en el que es el mejor del mundo, por así decirlo. Pero bueno, vamos allá con la Serie A. Estos han sido los resultados de esta primera jornada. Udinese 1, Como 1, Inter 4, Monza 1, Parma 0, Cagliari 1, Génova 0, Nápoles 2, Venecia 0, Lecce 2, Frosinone 0, Juventus 1, Torino 1, Milan 2, Atalanta 2, Sassuolo 1, y hoy se cierra la jornada con el Bologna, Lazio, Roma, Fiorentina, Inter, Nápoles, Lecce y Milan a Champions, Atalanta, Juventus, Cagliari en Europa, y luego Udinese, Como, Bolonia, que cierra ese top 10, y luego Fiorentina, Roma, Lazio, Torino, Sassuolo, Parma, Frosinone, que cierra esa permanencia, y luego Venecia, Génova y Monza. Y vamos allá rápidamente con la Ligue 1, en la que estos han sido los resultados de esta primera jornada de la Liga francesa. Marsella 4, Estrasburgo 0, Lens 5, Auxerre 2, Troyes 0, París FC 2, Le Mans 2, Stade de Brestois 2, Niza 0, Lorient 0, Toulouse 0, Lyon 2, Angers 0, Lille 2, Le Havre 0, Mónaco 1, y luego Rennes 2, PSG 2, que lo salvó con un doblete de Ferran Torres, y el Marsella, que es el primer líder, aunque para mí, aunque ya lo habéis visto en el gráfico, el Lens tiene al MVP de la jornada, que es el señor Florian Thauvin, con doblete y asistencia. Lille acompaña a estos dos equipos a la Champions, luego Lyon, Mónaco, PSG, que iría pues eso a Europa, y luego Brestois, Le Mans, Rennes, Niza, Lorient, Troyes, París, Le Havre, Angers, Toulouse, que sería a playoff de segunda división, y luego Auxerre y Racing de Estrasburgo a segunda división. Así que por eso, antes de nada, me salió el otro día un vídeo en TikTok o en Instagram, creo que era un reel de Instagram, en el que un chaval estaba preguntando por la calle a los chavales quién es para ellos el jugador más infravalorado de la actualidad. Y no me esperaba ver un edit de Florian Thauvin en pleno 2026, pero es que es una maldita realidad
que ahora mismo el jugador más infravalorado de la actualidad es el señor Florian Thauvin, sin ningún tipo de duda. O sea, todos recordamos su época en el Marsella, en la 17-18 que hizo un temporadón, o sea, los años de Marsella y con Payet, etcétera, son muy pero que muy buenos. Pero sí que es verdad que en el Lens está reviviendo, está teniendo una segunda juventud, como digo. Así que me alegro por Florian Thauvin porque es un jugón, es un bowler, es un típico jugador que no se va a recordar en la historia, pero sí que es verdad que es un jugador, por eso, que va a tener una carrera muy muy buena. Y en el Lens está carrileando a un equipo que, si tú ves el equipo en sí, es una basura que tendría que estar peleando por mitad tabla para abajo. Y el año pasado estuvo perdió el título, o sea, le luchó el título al PSG a falta de 2 jornadas. O sea, flipa, la verdad. Pero bueno, cerramos lo que es el tema fútbol. Me ha durado una horita junto con la intro y todo eso, así que vamos allá con el tenis muy rápidamente, hablar de Cincinnati, la previa del US Open, y luego pasamos con el motor para hablar de la Fórmula 1 y de la IndyCar. Vamos allá con el tenis. Es una imagen para la historia del deporte. Carlos Alcaraz, campeón de Roland Garros. Bueno, como he dicho, toca tenis, vamos allá. Muy rápidamente, la verdad, sinceramente, enhorabuena, pues eso, a Arthur Fils y a Coco Gauff por ganar Cincinnati. Sobre todo a Arthur Fils, que viene enrachadísimo. Cuando estoy grabando este vídeo, cuando estoy grabando este podcast, todavía no se ha hecho oficial la subida de ranking, pero sí que es verdad que va a pasar al top 11 del mundo. Es que ya os lo dije la semana pasada, que del 11 al 20, 20 y pico había muy poca diferencia. Y teniendo en cuenta que Rafa Jodar estaba bastante reventado, pues sí que es verdad que pues eso, Arthur Fils ha subido bastante y es para mí uno de los claros favoritos para ganar este US Open, la verdad, porque me encontré con un tuit el otro día de José Morón, analista de Twitter, muy reconocido de tenis, en el que ahora mismo está el panorama del top 20 es tal que así antes del US Open 2026, que se empieza a jugar esta semana, a finales de esta semana. Jannik Sinner, lesionado, no juega al US Open. Zverev, el número 2, solo 2 victorias en la gira norteamericana. Alcaraz llega tras 4 meses sin jugar. Oyer Alassim, también solo 2 victorias en la gira. Djokovic, mal estado de forma. Koboli, Cincinnati muy bueno, pero todavía hay que demostrar, todavía tiene que demostrar bastantes cosas en pista dura. De Miñaur, muy poca confianza. Medvedev, no sabemos dónde está. Shelton, ganó Montreal, pero en Cincinnati lamentable. Taylor Fritz ganó Washington, pero también ha bajado bastante, la verdad, en Cincinnati y también en Montreal. Rafa Jodar, gran gira norteamericana, pero se le nota muy cansado. Se nota que es la primera gira norteamericana. Musetti no está en un grado de estado de forma porque viene de lesión de la muñeca y del codo, aunque sí que es verdad que puede dar la sorpresa para mí. Lerner Tien no está mal, pero sí que es verdad que está siendo bastante irregular. Arthur Fils, uno de los grandes favoritos, viene a hacerlo bien en Montreal, que fue eliminado por Rafa Jodar en cuartos de final, y viene de ganar Cincinnati, así que cuidado con Arthur Fils, que puede dar por primera vez alegría al público francés. De hecho, con la victoria del Masters 1000 en Cincinnati, es la primera vez desde Songa 2014 en Toronto que un francés gana un Masters 1000, así que cuidado con ello. Bublik, ya sabemos que no le gusta absolutamente nada la gira norteamericana. Brandon Nakashima, muy buena gira norteamericana. Final en Montreal, semifinales en Cincinnati, así que cuidado con ello. Jakub Mensik, también bastante irregular. Frances Tiafoe, muy bien, final en Cincinnati, en Montreal no estuvo nada mal, pero sí que es verdad que es un poquito pecho frío, como digo. Y luego Jiri Lehecka, muy inconsistente. Y Casper Ruud, que ni se le está ni se le espera, sobre todo en esta gira de pista dura, a pesar de que llegó a la final del US Open hace unos cuantos años. Así que este es el panorama de Nueva York. Wow, o sea, está esto interesantísimo, ¿eh? Está esto interesantísimo y puede haber una sorpresa muy gorda. Ya no te digo en ese top 20, de que muchos de los top 20 que he nombrado se pueden quedar fuera en segunda o tercera ronda. Puedo ver a Alcaraz, puedo ver a Oyer Aliassime, puedo ver a Medvedev, puedo ver a De Miñaur fallando, puedo ver a Fritz también, puedo ver a Bublik también, puedo ver a Mensik, a Ruud. En ese top 20
quedar fuera en primera, segunda, como mucho tercera ronda. Yannick Sinner no juega. Arthur Fields es el que mejor está en esta gira norteamericana y está top 11, lanzado a darle alegrías al público francés. Así que cuidado con ello, que alguno que no sea cabeza de serie o sea cabeza de serie rozando puede dar sorpresa gorda. De hecho, con la victoria esta de Arthur Fields, aparte de ser top 11 del mundo, es el número 5 en la race, en la clasificación, en la race, en lo que es el ranking, para llegar a Turín, que en este año, en estos últimos años, no cuenta el ranking, no cuenta los 8 primeros del ranking, los que tienen más puntos, no son los que van a Turín a jugar las finales, son los que más puntos, es otro ranking llamado la Race, en el que es los que más puntos han conseguido en el año natural, es decir, en todo 2026, los 8 mejores, los 8 que más ranking, los 8 jugadores que más puntos han conseguido en este año 2026 son los que van a Turín a jugar las finales, y ahora mismo Arthur Fields iría a jugar esas finales de Turín siendo el top 5 de momento en la race. Pero bueno, está ahí Rafa Jodar, Alcaraz también se va a poner las pilas, aunque sí que es verdad que tiene que defender muchos puntos, US Open, Tokio, Shanghái, etcétera, o sea, tiene que defender muchos puntos, pero por suerte él no va a las clasificación de los qualifiers de la Copa Davis, no va Carlos Alcaraz. De hecho, el número 1 de esto es Rafa Jodar, así que bueno, cuidado con ello. Así que este es el panorama antes del US Open, bastante incierto, como digo. Así que cerramos lo que es el tema tenis, vamos allá con el tema motor, que hay que hablar de la carrera de Fórmula 1 y hay que hablar de la IndyCar, donde Palou nos ha demostrado que es un ser humano, por fin, la verdad. Vamos allá con el motor. Sigue tu instinto, Marc Márquez, que vuelves a ser campeón del mundo. Bueno, como he dicho, toca motor, así que vamos a cerrar ya este tercer programa de la temporada con la sección de motor, y luego también haremos la agenda de esta semana, que hay muchísimo que comentar. Vamos a empezar primero por el deporte rey, vamos a empezar primeramente por la Fórmula 1, también me hice notas de ello, en el que las conclusiones que saco de este fin de semana en Zandvoort es que durante todo el fin de semana Lando Norris ha sido el que mejor coche ha tenido. Parece que han conseguido reducir la diferencia con Mercedes bastante, la verdad, y es el que mejor ritmo tenía y el que mejor confianza tenía, y a pesar de que en la segunda salida tras la bandera roja por el accidente de Max Verstappen, que vaya forma de despedirse de sus aficionados en la última carrera del Gran Premio de Zandvoort. Vaya forma de despedirse. Pues a pesar de que Lando Norris perdiese la posición en esa segunda salida con Kimi Antonelli, estaba clarísimo, se lo cocinó metrito a metrito, vuelta a vuelta. Sabía que obviamente tenía mucho más ritmo que el piloto de Mercedes, pero muchísimo más que el piloto de Mercedes. Hasta el punto de que siempre se mantenía en esa barrera del segundo y medio, y de hecho en la segunda parada de Antonelli, la tercera de toda la carrera, se protegió, entró antes para evitar el undercut de Norris, Antonelli, y luego Norris sí que es verdad que entró 3, 4 vueltas o 5 vueltas más tarde y salió prácticamente pegado, salió a unos 2-3 segundos de Antonelli, y obviamente con el tráfico un poquito de Hamilton ahí molestando, se fue por fuera Norris en la primera curva, adelantamiento, y ahí ganó la carrera. Y tenía tanto ritmo Lando Norris que los de Mercedes y Antonelli no miraron hacia adelante, miraron hacia atrás y se tuvieron que proteger de los Ferrari metiendo un neumático blando tras el Virtual Safety Car por el accidente de Esteban Ocon, si no recuerdo mal, por la parada porque se quedó parado el coche de Esteban Ocon en la subidita, en esa peraltada, en la subidita esa, se quedó parado el coche de Ocon, si no recuerdo mal, de Ocon o de Berman ahora mismo, uno de los Haas fue. Así que por eso tuvieron que protegerse, porque hasta el punto de que los Ferrari venían muy bien. Pero sí que es verdad que uno de los grandes perdedores, hablando de Ferrari, es la marca italiana. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Ferrari este año de gestión de neumáticos están siendo muy buenos.
Pero sí que es verdad que la cagaron otra vez, o sea, es que tenía Hamilton, o sea, Leclerc deja pasar a Hamilton durante el primer stint porque Hamilton iba con una estrategia diferente y Hamilton tenía muchísimo más ritmo, pero sí que es verdad que luego, cuando no puede pasar a George Russell, lo lógico es que Leclerc, que venía más lanzado porque tenía menos vueltas de neumático, le dejase pasar. Pues no le dejaron pasar, y lo peor es que ninguno de ellos acabó en el podio cuando estaba clarísimo que tenían que acabar en el podio, porque George Russell no paró en ese Virtual Safety Car, no paró, y estuvo con el neumático duro hasta que acabó la carrera. Pero bueno, por cierto, buena esta de... aguantó muy bien George Russell, que encima hay algunas radios de negándose a ser el piloto número 2, etcétera, y hubo intercambio de posiciones por primera vez. Así que, pues bueno, la verdad, bastante tensa ahí lo que es el ambiente en Mercedes, como digo. Y luego después, obviamente, el gran protagonista de la carrera del domingo y por lo tanto del fin de semana es Fernando Alonso y su Aston Martin. Y eso que, a pesar de que fueron últimos en la clasificación al sprint, no aprovecharon toda la potencia que supuestamente le iba a dar el motor Honda en Zandvoort. Supuestamente eran 30 caballos de potencia, al final fueron unos 20, y por lo tanto eso se notó muchísimo en recta al intentar pasar a algunos pilotos como Albon, etcétera, con los Williams, que van como aviones en las rectas. Serán un coche de mierda, pero son aviones en recta. Y sí que es verdad que gracias a que Fernando le aguantó muchísimo ese neumático blando. Una de las mejoras de Aston Martin esa degradación, esa poca degradación que tienen del neumático, sobre todo en Zandvoort, y lo cual provocó que hiciese una parada menos que el resto de pilotos y que le aguantase a Gasly, a Tsunoda, y aprovechó las sanciones a Colapinto, a Lindblad, a Bortoleto para colocarse en esa novena posición y hacer el mejor resultado de toda la temporada. Así que gran shout para Fernando Alonso, que es el único piloto en la historia de los últimos 50 años en puntuar en una carrera de Fórmula 1 teniendo 45 años o más de edad. Así que bueno, espectacular lo de Fernando, que siempre nos sorprende, la verdad, pese a tener tartanas como coches, por así decirlo. Así que yo creo que no se me ha olvidado nada más de lo que comentar. Lando ha estado espectacular. Sí que es verdad, para más Inri de Hamilton, y acabo con los Ferrari, Hamilton ha perdido pues oportunidad bastante grande para poder intentar recortarle puntos a Antonelli. Antonelli sale muy muy bien con respecto a sus rivales, porque Norris queda mucho temporada, sí, pero Norris de momento no es claro candidato para ganar, ni mucho menos. Tiene ahora mismo un buen coche. Veremos lo que sucede en Monza, que si hemos visto una carrera más o menos interesante en Zandvoort, en Monza va a ser, como digo, una puta mierda de carrera, si de claro os lo digo. Todo rectas, va a haber super clipping como nunca en toda la temporada, en el que Aston Martin va a sufrir como cabrones, van a sufrir muchísimo. Así que pues por eso nos espera un fin de semana. No sé si es este fin de semana o es el que viene, lo voy a comprobar ahora mismo, pero creo que esta semana es solo IndyCar y MotoGP, el Gran Premio de Aragón, que es una de la carrera muy pero que muy importante para Marc Márquez. Efectivamente, el 6 de septiembre, el primer fin de septiembre, en ese quinto programa de la temporada, tendremos esa carrera de Fórmula 1 y el fin de la IndyCar, porque es la última carrera en Laguna Seca, y precisamente en la IndyCar, y cerrando ya el tema de Fórmula 1, ¿cómo lo digo? Pues la verdad, Alex Palou ha tenido el peor fin de semana de toda la temporada, demuestra que es un ser humano, y lo peor es que su gran rival por el campeonato, Kyle Kirkwood, ha ganado la carrera y le ha recortado más de 40 puntos de una tacada en las calles de Washington. Todo lo bien que le salió el sábado, consiguiendo su séptima pole de la temporada y teniendo una posibilidad real de ganar el campeonato en las calles de Washington y en la cara de Donald Trump, a pesar de que Kyle Kirkwood salía por detrás de él, justo detrás de él en segunda posición. Todo lo bien que le salió el sábado, el domingo le salió como el absoluto culo. Le salió todo mal el domingo, básicamente. Y nada más lejos de la realidad. Ya en la salida,
Ya en la salida perdió el liderato a manos de Kyle Kirkwood con un adelantamiento bestial, porque si lo veis en las imágenes, Kyle Kirkwood tenía perdido el interior con Scott McLaughlin, que era el tercer clasificado, y de repente se va por fuera, y ya no solo es que le adelanta a McLaughlin y consigue retener esa segunda posición, sino que luego después adelanta a Palou y ya está fuera. Lo cual para Palou le jodió que flipas, porque no pudo conseguir el punto extra de liderar por lo menos una vuelta de la carrera. Pero luego lo peor vino en la cuarta bandera amarilla, con el choque contra el muro de David Malukas y con el choque, porque no le pudo evitar Stingray Robb, en el que Palou, al hacer la parada en boxes, justo después de salir de la parada de boxes, chocó el coche número 10, chocó contra un neumático de uno de los mecánicos del box de delante, que era el de Mick Schumacher. Por lo tanto, y eso en el reglamento es una penalización de drive-thru, y tuvo que cumplir un drive-thru Alex Palou. Por lo tanto, sus opciones de ganar la carrera se fueron a tomar por saco. Así que bueno, putada gorda la verdad para Alex Palou, pero es que cometió un error que es impropio de él, impropio de un campeón, de un 4 veces campeón. Y encima también, se ha juntado de todo. Se ha juntado que Palou ha hecho una mala carrera, Verstappen ha hecho una malísima carrera también. Que ambos fatal las carreras, pero bueno, como digo, pues putada lo de Alex Palou, que tuvo que hacer un drive-thru. Aún así le salió más o menos bien, porque luego una vuelta después, en la vuelta de hacer el drive-thru, hubo otra bandera amarilla con un choque de BK, con Armstrong y con Rasmussen, pero sí que es verdad que Palou no tenía ritmo. Para más, Inri también, en su siguiente parada, después de hacer una parada rápida con el tema de poner más combustible, cosa que no estaba nada mal, porque así, si paraban los de delante, pues podía recortarles tiempo. Pero luego la siguiente parada fue lamentable, porque salió su coche, se le quedó parado porque no le pusieron bien una de las ruedas. O sea que desastre absoluto de Palou y del equipo Chip Ganassi, hasta el punto de que fue doblado por Kyle Kirkwood en la carrera. Así que absolutamente lamentable. Y también reportó durante la carrera problemas en la suspensión, porque sí que es verdad que había unos baches más grandes, espectacular. O sea, los coches salían volando de la recta antes de la curva 5. O sea, eso fue lamentable lo que es lo de Washington. Y el colofón final fue en la vuelta 122, en el que Palou tuvo un choque contra el muro, pudo continuar la carrera y llegar a boxes pese a los daños en el alerón, pero tenía 3 vueltas de desventaja y solo pudo acabar en una malísima 20ª posición, el peor resultado de toda la temporada. Y lo peor, como he dicho en la intro, es que Kyle Kirkwood, su máximo rival por el campeonato, ganó la carrera con puño de hierro y se coloca de 134 puntos que estaban antes de la carrera del domingo a solo 91. Es decir, que tenía 2 carreras y media de ventaja Palou y ahora no tiene ni 2 carreras de ventaja. Lo bueno para Palou es que sigue siendo una ventaja muy considerable, quedan 3 carreras, este fin de semana puede ser campeón todavía, tiene otras 2 bolas de partido, sobre todo la carrera del domingo en la segunda carrera del Oval de Milwaukee, que tiene muchísimas posibilidades, porque con salir de Milwaukee con 55 puntos de ventaja sobre Kyle Kirkwood sería campeón antes de esa carrera en Laguna Seca, que si no lo consigue ser campeón en Milwaukee sería uno de los grandes favoritos. Y por lo tanto puede permitirse estos errores en esta carrera tan mala, porque tenía muchísima ventaja Alex Palou con respecto a Kyle Kirkwood. Que un dato curioso de la carrera, y es que Kyle Kirkwood lideró más vueltas que en una sola carrera. Kyle Kirkwood lideró más vueltas que en toda la temporada. Que en toda la temporada llevaba lideradas 93 vueltas. En la carrera creo que lideró más de 93 vueltas. O sea, imaginaros el dominio de Kirkwood. Kirkwood se notaba que tenía mucho ritmo en los libres, en la clasificación. En el Q1 y la Q2 fue el mejor, fue el que más ritmo tenía. La cagó en ese Fast Six, en esa Q3, por así decirlo, en ese Fast Six.
y por eso sí que es verdad que tuvo mucho ritmo y la pole de Palou sí que es verdad que era un poquito engañosa, aunque Palou tenía bastante ritmo, ya no te digo para ganar la carrera, pero sí para meterse en el podio de Washington sin ningún tipo de duda, pero bueno, por lo menos Palou tiene bastante ventaja de cara a estas 3 últimas carreras que recuerdo este fin de semana. 2 carreras en el oval de Milwaukee, carrera, si no recuerdo mal, del sábado, si no recuerdo mal, es a las 11 menos cuarto hora española, si no recuerdo mal. No, perdón, 8 y media hora española, 250 vueltas al oval de Milwaukee. Y luego el domingo las carreras a las 7 de la tarde, hora española. Así que a las 7 de la tarde, todos juntos para ver a don Alex Palou Montalvo muy seguramente ser pentacampeón de la IndyCar, pero bueno, cagada monumental de Palou y del equipo Chip Ganassi. Así que cerramos lo que es el tema motor y vamos con la agenda de este fin de semana y así terminamos este tercer podcast de la segunda temporada que me ha durado 1 hora y 20 minutos, muy pero que muy bien, estoy yendo bastante al grano. Bueno, ¿qué tenemos esta semana? Obviamente tenemos Liga de Sport, tenemos las 5 grandes ligas, tenemos la Hypermotion, obviamente, aparte también de la Liga de Sports y de todas las 5 grandes ligas y todo eso, tenemos el viernes, si no recuerdo mal, sorteo de la fase de grupos de la Champions League. Por lo tanto, la semana que viene tendréis predicción de la Champions League 26-27. ¿Quién creo que es para mí? ¿Quién creo que va a pasar dentro de ese top 8, luego del 9 al 24? ¿Y quién creo que para mí va a ser el campeón de la Champions 26-27? Lo tendréis el día 31 de agosto de 2026 a las 8 de la tarde, hora española. Luego en baloncesto no hay nada, si hay alguna noticia de renombre la nombraré. Luego en tenis seguramente no toque tenis por el tema del US Open, porque, o sea, no habrá algún que otro partido del US Open, lo nombraré, etcétera y todo eso, supongo seguramente en la intro. Luego no tenemos Premier Padel, pero es la última semana de parón antes del pádel. El pádel, bueno, el domingo de la semana que viene. No, sí, el domingo o no sé si es este domingo, como digo, se empieza de nuevo el pádel después de este parón de 2-3 semanitas. Vuelve el Premier Padel con el P1 de Madrid. Tenemos un Masters 1000 en Madrid de pádel que no lo trataremos en el programa de la semana que viene, pero sí lo trataremos en el primer programa de septiembre, el 7 de septiembre, que tenemos muchísimas cosas. Luego por último, en motor, tenemos MotoGP, volvemos después de este otro parón de 3 semanas a Aragón, en la segunda casa de Marc Márquez, donde ha ganado 6 veces en la categoría reina. Es, después de Sachsenring, el circuito que más victorias ha conseguido en MotoGP, en un momento crítico, como recordaréis, tanto de Marc como de la propia Ducati, que nos dejó en Silverstone el 9 o el 8 de agosto, si no recuerdo mal. Así que el 9 de agosto, si no recuerdo mal. Así que es una carrera de fuego para Marc Márquez, porque Jorge Martín se le ha ido bastante, las Aprilia estuvieron imparables, como digo, y luego también la IndyCar. Veremos si Alex Palou, después de la carrera del domingo o si de la carrera del sábado, se puede convertir en pentacampeón de la IndyCar y ser el tercer piloto con más títulos de la historia de la IndyCar. Eso lo diremos, os lo diré, si eso, el lunes de la semana que viene, y si no, pues tendremos que esperarnos al quinto programa de la temporada, donde ahí tendremos Laguna Seca, tendremos Monza y tenemos la última carrera de la temporada de IndyCar, y cerraremos ya la IndyCar hasta el año que viene, cerraremos los boxes de la IndyCar hasta el año que viene, en 2027, último año antes de ese cambio de reglamento. Así que yo me despido por hoy. Muchas gracias a todos por seguir el podcast. Como siempre digo, tenéis las redes sociales abajo en la descripción. Nos vemos, un saludo y hasta la próxima. Adiós.